Me presento, soy Adrián, tengo parálisis cerebral infantil desde que nací por una muy probable negligencia médica. Considero que el término diversidad funcional es un eufemismo. Mis padres siempre me educaron sin ocultarme que yo tenía una discapacidad. Que fue en la ESO donde viví ciertos momentos de bullying durante 2 años, con agresiones físicas también. No me puedes pedir que ahora me quede porque a lo mejor no podéis contratar a X profesor. Yo lo siento, pero te digo la verdad, no lo he dicho nunca, pero a mí la universidad me pareció uno de los sitios menos inclusivos que he visto. O sea, no nos cuentan de que existen también cupos laborales para personas con discapacidad, que por cierto no se cumplen en la mayoría de los casos. Y sobre todo el problema del encontrar trabajo es que tú buscas en cualquier buscador empleo personas con discapacidad y te aseguro que lo que te sale es... El problema es intentar cambiar un comentario fuerte como que las personas con discapacidad nos deberían casar. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. Hoy, en el podcast de Educación con E, tenemos una persona que no tiene pelo en la lengua, que habla sobre discapacidad o diversidad funcional, de eso lo hablaremos ahora, que divulga sobre ello, que tiene más de 150.000 seguidores en redes sociales, que transmite un mensaje muy importante para la sociedad, que ha luchado por estudiar y también por hacerse un hueco en el mundo laboral. Y no sé si se me olvida algo más, Adri, pero quiero que te presentes un poquito más tú y que nos digas por qué estás hoy en el podcast de Educación con E. Antes de nada, José, muchísimas gracias por invitarme, porque este tipo de podcast es muy necesario. Me presento, soy Adrián, tengo parálisis cerebral infantil desde que nací, por una muy probable negligencia médica. Me quedé sin oxígeno cuando nací y bueno, me produjo el daño cerebral que tengo hoy en día y que tendré toda mi vida, básicamente. Y bueno, soy psicólogo y también sobre 2020 empezar a crear contenido acerca de la discapacidad, hasta hoy en día que, pues bueno, tenemos una pequeña comunidad creada tanto en TikTok como en Instagram y muy contento, sinceramente. Qué bueno, me alegro mucho, Adri. Pues vamos a ir directo a la primera pregunta que quería hacerte, ya que por ahí es por donde contactamos en principio en Educación con E, que fue discapacidad o diversidad funcional. ¿Por qué hay tanto debate en esto? Pues porque el colectivo de personas con discapacidad o diversidad funcional está dividido. O sea, hay personas que se sienten más cómodas con el término discapacidad y otras personas que se sienten más cómodas con el término diversidad funcional. Hay una larga historia detrás, pero bueno, el término diversidad funcional, por ejemplo, fue creado en el foro de vida independiente. Es un foro en el que las propias personas con discapacidad crearon el término. Mientras que el término discapacidad fue impuesto por los parte de los médicos, por una imposición médica. Entonces, esa es una posición que muchas veces utiliza la gente para utilizar el término diversidad funcional. Sin embargo, hay otras personas que utilizan el término discapacidad como empoderamiento, como se sienten mucho más cómodas con ello, porque a fin de cuentas algo que nos define es la discapacidad para hacer ciertas cosas. Y no por ello es malo, sino que es algo que nos define. La discapacidad para poder caminar correctamente, para poder ver, para poder oír. Entonces, pues existen esas dos posiciones. Muy interesante, porque al final lo que genera es como un debate entre las propias personas con discapacidad o diversidad funcional, porque no se identifican con ese término, ¿no? Yo, por ejemplo, me siento más cómodo con el término discapacidad, pero porque a modo de empoderamiento siempre me he identificado con esta palabra. No considero que sea algo peyorativo, ni muchísimo menos, y sobre todo porque considero que el término diversidad funcional es un eufemismo para identificarnos, además de que si nos adentramos al término diversidad funcional, todos funcionamos de manera diversa. Claro. ¿Por qué me señalas a mí
que tengo diversidad funcional si todos funcionamos de manera diversa. Eso también es muy importante. Eso es muy curioso, ¿eh? Me gusta ese razonamiento porque yo uso mucho diversidad funcional y lo uso, pero realmente lo que estás diciendo, si lo uso así y hablo de que todos somos diversos y realmente todos funcionamos de forma diversa, está siendo un poco un eufemismo. Claro, o sea, me está señalando a mí que tengo diversidad funcional cuando en realidad el 100% de la población funciona de manera diversa. Totalmente, es verdad, es verdad. Y entonces, ¿te has sentido alguna vez presionado a suavizar el término de discapacidad? En algún momento, sí, en algún momento, sobre todo en el ámbito académico, en el cual el término diversidad funcional sobre todo tiene mucha fuerza en las universidades y en instituciones académicas, que curiosamente es donde lo imparten profesores que no tienen discapacidad. Sin embargo, el término discapacidad tiene más fuerza en el activismo y en la parte más activista, en la parte más reivindicativa de asociaciones. Es algo curioso. Sobre todo me he visto un poco más, como tú dices, cohibido, más con problemas en ese aspecto en el ámbito académico o con personas que están en el ámbito académico, porque se les impone mucho el término diversidad funcional y piensan que porque a ellos se les ha impuesto, Claro. pues tienes que imponerlo tú. Totalmente. Algo, por ejemplo, que es algo que considero que es importante es que si tú no tienes discapacidad, tú no puedes decir nada con respecto a que no perteneces al colectivo. O sea, tú no me puedes decir cómo hablar de mi colectivo si tú no perteneces al colectivo. Claro. No sé si me explico. Esto a mí me genera un poco de duda porque pienso, al final, yo por ejemplo que soy maestro de pedagogía terapéutica, cuando trabajo con niños iba a decir diversidad funcional, con discapacidad, y estoy trabajando con ellos en el día a día, pienso, puedo hablar sobre lo que conozco, veo, estudio, vivo con la familia, pero luego hay un contrapunto del que no puedo hablar, que es como cómo realmente se enfrentan a la vida, aunque me lo puedan transmitir, aunque me lo puedan decir, pero por eso es tan interesante, por ejemplo, hacer este podcast, porque yo quiero eso en las siguientes preguntas que me hables sobre cómo enfrentas tú la vida y cómo te encuentras un profesor, por ejemplo, que quiere hablar de diversidad funcional porque sí, porque le han dicho que es diversidad funcional, pero no es que es discapacidad. O sea, si tú lo consideras y quieres llamarlo discapacidad, que al final, para mí, como has dicho, puede parecer un eufemismo de la diversidad funcional, pero son términos muy similares, pues tú lo quieres llamar así, punto, y es lo que, como tú te sientas a gusto y bien, al final, lo más importante para mí de todo esto es normalizar las cosas y entender que cada uno nos toca una circunstancia, un momento de vida, como has dicho, pues a ti también te tocó esa supuesta negligencia médica, ¿no? O casi segura negligencia médica, y por ello tienes esta condición el resto de tu vida. Y hay que aceptarlo y entenderlo y ya está, sin más, ¿no? Sí, 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 desde luego. Y por eso este tipo de contenido es importante para dar visibilidad a la discapacidad o a la diversidad funcional. Como he dicho, de aquí en adelante voy a hablar sobre discapacidad, pero porque Vale. es el término con el que más cómodo estoy. Y es importante este tipo de cosas, desde luego. Genial. Pues Adri, mira, quería pasar al siguiente bloque de la entrevista, que es un poco hablar sobre los estudios y sobre el momento de afrontar pues la primera etapa educativa, pero también la posterior, porque como has dicho, eres psicólogo, estudiaste en la universidad y me parece muy interesante que me puedas hablar, ya que yo estoy en el centro educativo todos los días con personas con discapacidad intelectual, discapacidad de todo tipo. Me parece muy interesante que me hables de cómo enfrentaste tú el día a día en la escuela infantil y sobre todo primaria, Sí. desde tu posición. Pues no tuve muchos problemas en primaria, pero porque tuve mucha suerte desde un primer momento, ya que mis padres siempre me educaron eh, comentándome y sin ocultarme que yo tenía una discapacidad. Entonces, yo mi discapacidad nunca lo vi como algo negativo, Qué guay. sino como algo perteneciente a mí y algo que me distinguía con respecto al resto de personas, pero no para mal, sino para bien, como que quien es rubio, quien tiene los ojos azules, pues yo tengo una discapacidad. Eh, Interesante eso, ¿eh? y desde un primer momento siempre no me lo ocultaron y me lo dijeron. Entonces eso ayudó mucho. Además de que en primaria, pues
tuve profesorado que estaba bastante sensibilizado con el tema de la discapacidad. Sobre todo los problemas vinieron más en la secundaria, que fue en la ESO, donde viví ciertos momentos de bullying durante 2 años, con agresiones físicas también, y también es que tuve una época en silla de ruedas por una operación. Entonces se complicó bastante en la secundaria. Claro, la secundaria al final te empiezas a encontrar que ya de por sí es difícil de gestionar todo lo que tu cuerpo siente y padece, sí, hormonalmente en ese momento de la vida. Y como estás diciendo, ¿también cambiaste de centro o seguías con los mismos compañeros? Me cambié de centro en tercero de la ESO. O sea, estuve, creo que demasiado tarde, pero bueno, me cambié de centro en tercero de la ESO y el nuevo centro fue mucho, mucho mejor, sinceramente. Qué bien, qué bien. Yo le he hablado eso en algún momento, pero yo también cambié de centro estando en tercero de la ESO, me cambié y terminé la ESO en otro centro y creo que es un consejo que realmente para las personas que están de verdad pasándolo mal en un centro educativo, los adolescentes que están pasándolo mal, creo que es un consejo muy importante el hecho de que tengan en mente el hecho de que se pueden cambiar de centro educativo, que pueden coger nuevos aires, que pueden hacer nuevos amigos, que pueden abrir otros horizontes, porque eso te ayuda al final a gestionar todo esto. A modo de dato interesante, a mis padres les hicieron la vida imposible para intentar cambiar de centro, ¿Sí? porque era un centro más bien chiquitito, con no muchos estudiantes, entonces el que yo me fuese hacía que a lo mejor peligrase el puesto de algún, porque ya sabemos que va por ratio, ¿no? Entonces, pero yo lo siento, pero si a mí habéis hecho poco por mí y me habéis discriminado y habéis hecho caso omiso durante los primeros años de la ESO, no me puedes pedir que ahora me quede porque a lo mejor no podéis, Mejora. no podéis contratar a X profesor. Yo lo siento, pero tengo que mirar por mi salud física y psicológica. Es verdad, es verdad. Eso es algo que para mí es imprescindible que la persona que lo esté escuchando hoy que lo tenga en cuenta y que al final son dos etapas muy diferentes, porque la primaria, mira, pasaste suave, bien, feliz, contento y como has dicho, entendiendo que tu discapacidad es como has dicho, como lo has descrito, como una persona rubia, una persona morena, como Una cualidad mía, o sea, una característica mía. una característica tuya más, y luego llega la ESO en la que todos empezamos a buscar nuestra personalidad, nuestras características, lo que nos define y pues cuesta un poquito más encontrarse y pues mira, tú lo pasaste realmente más. Y sobre todo porque en la adolescencia es cuando la gente empieza a señalar eso que tú lo habías visto siempre como una característica tuya y lo empieza a señalar como si fuese algo negativo. Entonces tú te empiezas a plantear, ¿de verdad será algo negativo o no? Totalmente. Entonces empieza a tambalear un poco todo lo que habías aprendido y todo lo que habías normalizado. Totalmente. Sí, 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 sí. Qué guay. O sea, es súper curioso. ¿Y en algún momento sentiste que el sistema, bueno, ya lo has dicho un poco, pero sentiste que el sistema educativo te impedía el seguir adelante con los estudios? Fíjate, yo sí he observado que hay ciertas trabas hacia las personas con discapacidad, a mí en concreto, eh, mm, con respecto a estudiar, sobre todo en la ESO, como dije, que como mi discapacidad a lo mejor no es tan visible a simple vista, es una constante lucha, pues una constante lucha, sí, de reivindicar cuáles son tus derechos, de reivindicar que tú tienes discapacidad y que esos derechos son tuyos y se deben de respetar. Entonces, creo que sí. Y si yo, que tengo una discapacidad que no se aprecia tanto, me ha costado, no me quiero imaginar una persona que tenga una discapacidad mucho más severa que la mía. Totalmente. Totalmente. Yo conozco casos, bueno, y tengo muchos casos de alumnos y hay ciertas discapacidades que limitan muchísimo la movilidad o todo en general. Y pienso, madre mía, qué vida, o sea, cómo van a afrontar su vida, cómo van a buscar trabajo, cómo van o de qué van a poder trabajar. Es complicado, pero para eso está este podcast, para dar visibilidad a todo esto. Quien haya visto ya otros vídeos, otras entrevistas, van a decir qué pesado con esto, pero yo muchas veces cuento ya que me has preguntado en el ámbito educativo,
A mí, por ejemplo, cuando estuve en silla de ruedas, que estuve una época en silla de ruedas, a mí una profesora en concreto me obligaba a subir y bajar las escaleras del centro para asistir a sus clases, aún estando en silla de ruedas. O sea, yo me sentaba en las sillas en las escaleras y tenía que subirlo a culo. Cuando el resto de profesorado sí trasladaba sus clases a la planta baja, Madre mía. y ella en concreto se negaba a hacerlo. Hablamos con dirección, pero era lo mismo. O sea, hicieron caso omiso y después querían que no me fuese del centro. Madre mía. O sea, es que no sé definir eso, pero evidentemente cero accesibilidad, inclusión, etcétera. Pero que esa persona de verdad no sea capaz de trasladar sus clases a la planta de abajo de un centro porque no le da la gana y te hagan subir, como has dicho, sin tu silla, es Eh, increíble. y sobre todo porque el resto de profesores lo hacían. Ella era la única que era porque no le apetecía hacerlo. Madre mía. Qué fuerte. Qué fuerte, Adri. Pues quería preguntarte sobre la segunda etapa ya post obligatoria de los estudios, la de la universidad, porque he visto algunos vídeos tuyos que hablan sobre cómo llega a ese momento de tomar una decisión, de buscar información, de buscar. Y para las personas con discapacidad que quieran informarse sobre eso, pues un poco dar una pincelada sencilla de cómo lo hiciste. Pues decir antes de nada que es complicado porque o sea, no todo el mundo sabe que existe un cupo para personas con discapacidad de acceso a la universidad, tanto en los grados como en los másteres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ante el desconocimiento hay muchísimas personas con discapacidad que ni siquiera intentan acceder a la universidad porque no conocen su existencia. Eso es el primer paso. Y el segundo problema es que muchísimas universidades, la gran mayoría, no publican cuáles son las notas de corte del cupo de discapacidad. Entonces yo no puedo tener una información orientativa acerca de qué puedo estudiar o no, porque es que no hay ningún dato. Sin embargo, las notas de corte generales aparecen en absolutamente todos lados. Qué fuerte, ¿eh? Que no se haga igual para todos, ¿no? Que al final es algo tan sencillo como subir una nota de corte y decir, esta es la nota de corte de mi universidad, tanto en este cupo como en el otro. O sea, es que es básico eso. Es básico y pues no lo suben. La gran mayoría no lo sube. Increíble, vamos. Yo te digo la verdad, no lo he dicho nunca, pero a mí la universidad me pareció uno de los sitios Inclusive. menos inclusivos que he visto. O sea, para mí he estudiado pedagogía terapéutica dentro de la universidad y para mí es de los sitios donde más barbaridades he escuchado sobre la discapacidad y la diversidad funcional. Y me parece un sitio que si sales de allí con fuerza y con ganas de reivindicar, los vas a coger casi de las experiencias que vives en ese entorno, muchas veces. Sobre todo porque se espera de nosotros en la universidad madurez, independencia, pues básicamente que te cocines las papas tú solo. Sí, Entonces, no se plantea ciertas adaptaciones curriculares hacia las personas con discapacidad. Muchas veces los profesores universitarios, no todos, claramente, pero piensan que se apañen. Yo hago lo que quiera, sobre todo los que llevan más años. Yo doy mi clase magna, que es la gran mayoría, y que se apañen como vean. Cuando en realidad son profesores y deberían de hacer las adaptaciones curriculares pertinentes hacia las personas con algún tipo de discapacidad. totalmente, totalmente. Es muy interesante, Adri, lo que estamos hablando. Me gusta muchísimo cómo está saliendo la entrevista y de lo que estamos hablando. Y me gustaría que me dijese, esto es un poco más complicado, porque no sabría ni decirlo yo, pero si tuvieras que describir en una frase la accesibilidad de la universidad, ¿qué dirías? Inexistente. O sea, no, miento, perdón. Inexistente no. O sea, muy mejorable, mejor dicho. Muy mejorable, no es inexistente, ni mucho menos, perdona. Es muy mejorable, puesto que no se escucha en realidad las necesidades de las personas con discapacidad. Muchas veces las universidades dejan de lado ese área de discapacidad que es obligatoria.
sea, todas las universidades españolas de manera obligatoria tienen que tener un área de atención hacia las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que como las universidades, sobre todo públicas, muchas veces están hasta el cuello de Sí, con temas económicos, pues dejan de lado ese área, descuidan ese área, y al descuidar ese área teniendo pocos profesionales, descuidas a las personas con discapacidad que están estudiando en tu universidad. totalmente. Entonces, si definimos con una frase la accesibilidad de la universidad, diríamos que muy mejorable, ¿no? Sí, yo le pondría un 5 raspado. Y por aprobarlos, por dar un aprobado, porque claro, tampoco puedo hablar de todas las universidades porque yo solo he estado en una. Sí, sí, pero es verdad que la experiencia general que se, que se ve y que se palpa a día de hoy es esa, es muy mejorable por todo lo que debe de cambiar dentro del sistema educativo en general, de la universidad en post obligatorio, pues también. Así que ahora quería preguntarte sobre la siguiente parte, porque es algo que cuando hablamos con las familias, pues son niños pequeños, todavía están a punto, no se plantean o se lo plantean, pero no han llegado a ese momento del mundo laboral, de qué va a pasar después. Y quería que me contase un poco, pues, qué pasa después cuando ya terminas tus estudios y dices, "Pues ahora quiero salir al mundo laboral, ahora ¿qué hago?". Ujú. El- Nos encontramos con mucha incertidumbre, igual que en la universidad. Igual que hemos dicho que en la universidad no hay información acerca de la discapacidad, pues lo mismo acerca del mundo laboral. No nos cuentan de que existen también cupos laborales para personas con discapacidad, que por cierto no se cumplen en la mayoría de los casos, y nadie observa que eso se cumpla o no. Es más, muchísimas veces también tampoco nos cuentan que existe la posibilidad de no cumplir esos cupos de discapacidad cuando donas dinero a asociaciones de personas con discapacidad. Otras, Entonces, muchas veces las empresas se liberan o se limpian las manos no cumpliendo el cupo, pero donando cierta cantidad de dinero a una asociación de personas con discapacidad. qué curioso, eso no lo sabía ni yo, sí que, o sea, yo pensaba que sí o sí ese dinero tiene que ir siempre íntegro, o sea, total, a las asociaciones. O sea, o sea, me estoy refiriendo a que em, o sea, pueden lavarse las manos y no contratar a personas con discapacidad donando dinero a las asociaciones. Ah, vale, donar dinero a la asociación en lugar de contratar a personas. Ah, vale, Efectivamente. vale, vale, vale. Entonces, muchas empresas no cumplen ese cupo de, creo que era el 5%, si no me equivoco, no cumplen ese cupo y lo que hacen es donar dinero a asociaciones de personas con discapacidad. Y eso es la pescadilla que se muerde la cola. Casi nunca lo cumplen, siempre van donando. Prefieren hacer una donación al año o una donación y lavarse las manos y no tener que contratar a personas con discapacidad. Entonces es bastante complicado. Limitan mucho el trabajo a las personas con discapacidad, o sea, quitan muchos puestos de trabajo para esas personas, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo el problema del encontrar trabajo es que, uno, la gran mayoría de empresas buscan personas con discapacidad que tengan discapacidades leves para, pues, para que sean más Son más productivas, funcionales, ¿no? y tengan que adaptarle menos el puesto de trabajo. Entonces las personas con discapacidades más graves se encuentran en un desempleo eterno. Y lo segundo es que es muy difícil encontrar puestos de trabajo que sean cualificados. ¿A qué me estoy refiriendo con cualificados? Tú buscas en cualquier buscador empleo, personas con discapacidad, y te aseguro que lo que te sale es barrendero, limpiador, jardinero, almacenes. Todos esos trabajos son de baja cualificación Claro, y también de baja remuneración. ¿Qué es lo que pasa? Que se está dando por hecho que todas las personas con discapacidad solo podemos trabajar en esos trabajos. claro, No estoy diciendo que no exista, que existe, que hay muchísimas personas que se dedican a ello, pero que también hay abogados, también hay psicólogos, hay profesores y hay ingenieros. claro. Eso es importantísimo lo que estás diciendo, porque el hecho de que tú puedas decir, oye, soy psicólogo, tengo que trabajar y quiero trabajar de psicólogo y tengo que tener un puesto que pueda desempeñar como psicólogo porque puedo rendir lo que estás diciendo. O sea, se tiene que dar por hecho sí o sí que las personas con discapacidad no pueden trabajar en empleos más cualificados.
O sea, es una contradicción enorme, porque si realmente estamos hablando de la inclusión, de que la discapacidad o la diversidad funcional alimenta a la sociedad, que hace que nos enriquezcamos, que crezcamos todos en un entorno más accesible y igualitario, que realmente esto es un mensaje que está empezando ahora, que yo transmito en mi perfil, tú transmites en tu perfil, pero que no todo el mundo cree en eso, ni mucho menos. Pero es que existe, pasa que tú eres psicólogo y puedes perfectamente dar una terapia y debe de existir esa posibilidad de que lo hagas. No decir, bueno, pues yo como tengo discapacidad y tal, pues es que solamente puedo trabajar en esta empresa, que además ha accedido a, en lugar de donar el dinero, abrir un puesto de trabajo para mí, ¿no? Efectivamente. Pero yo escucho, perdón, Adri, otra cosa que yo escucho es que muchas veces son temporales, que no son trabajos fijos, que se hacen solo una pequeña temporada y luego ya se acaba ese contrato y ya no te vuelven a contratar. Muchas veces porque tienen miedo tienen miedo a contratar a personas con discapacidad en trabajos de larga duración, muchas veces porque piensan que les van a dar problemas, o incluso, ¿qué es lo que pasa? Que también las personas con discapacidad, eh, por nuestra discapacidad, a veces podemos necesitar de ciertas bajas laborales. Claro. Entonces, el empresario muchas veces lo ve como: prefiero contratar a una persona que no tenga discapacidad y por lo tanto no va a tener bajas laborales, cuando en realidad bajas laborales la va a tener todo el mundo, tenga o no tenga discapacidad. Esto en realidad es un poco, me ha recordado, aunque sea un tema polémico, pero es que me ha recordado a esto de las bajas de las personas con discapacidad limitan la posibilidad de trabajar, a las bajas de las mujeres por embarazo o por otras condiciones, limitan su posibilidad de trabajar en ciertos momentos. Eso que ahora se está limpiando un poco, se supone que se está limpiando en la sociedad y cada vez mejora, ahora, como tú estás diciendo, se tiene que mejorar y limpiar y dejar de lado en el tema de la discapacidad. Efectivamente. Es muy curioso y muy interesante, porque cuando enfrentas este mundo laboral y las familias lo van a enfrentar el día de mañana con sus hijos también muchas veces dependientes, porque son dependientes y quizás les cuesta pues hacer un currículum, buscar un trabajo. O sea, que no todo el mundo es dependiente con una discapacidad, pero que las personas que lo son también podrían tener la posibilidad de tener una posición en la sociedad que aporte, ¿no? Sí, sí. O sea, todo el mundo que quiera trabajar y tenga la posibilidad de trabajar debería tener la oportunidad de poder trabajar, y que se le adapte un puesto de trabajo. Si tú tienes ganas y puedes, y simplemente haciendo un par de adaptaciones puedes trabajar, eh, eh, es muy cómodo dejar de lado a esa persona y decir que se quede en su casa y no trabaje. Y dejarla excluida totalmente, porque a fin de cuentas el puesto de trabajo o el trabajo em, hace que nos incluyamos en la sociedad. El ¿Verdad? tener un puesto de trabajo hace que socialices, hace que tengas compañeros de trabajo, haces que tengas responsabilidades, haces que tengas unos ingresos que a fin de cuentas puedes gastar ese dinero en lo que tú quieras. Y por lo tanto, si tenemos un buen trabajo remunerado, evitamos que esa persona con discapacidad caiga pues, en problemas económicos y en pues, marginalidad. Hombre, sí, es que al final es eso. O sea, si tú tienes económicamente, igual que en cualquier contexto social, cualquier persona en la sociedad, si tienes un trabajo y te puedes mantener económicamente, ya de por sí, ya vas a encontrarte una posición mejor para progresar. Sí. Pues Adri, me gustaría preguntarte, porque tienes más de 150.000 seguidores en redes sociales, que al final por ahí por donde nos contactamos y por donde nos pusimos en común, y me gustaría preguntarte qué tipo de mensajes recibes por redes sociales, si mensajes más positivos o negativos. Por lo general positivos, la gran mayoría positivos. Sobre todo me sorprendió de padres y madres ¿Sí? que tienen algún niño o alguna niña con discapacidad. Porque muchas veces cuando a un padre o una madre les dan un diagnóstico, lo buscan en internet Sí. y lo buscan también en las redes sociales. Entonces, el ver que su hijo que tiene, por cierto, yo lo que tengo es hemiparesia, que es un tipo de parálisis cerebral.
Entonces muchas veces lo que me contactan son padres y madres que tienen hijos con hemiparesia también y les ayuda a visibilizar y ver que no es el fin del mundo, que, que aunque sea una noticia dura de aceptar, hay camino por delante y hay posibilidad de avanzar y de muchas veces de tener una vida digna y les calma mucho. Y también personas con discapacidad, está claro, que se ven Identificado. identificadas, se ven visibilizadas. Que yo sobre todo empecé a crear contenido por eso, porque yo no me veía identificado con apenas ningún referente en redes sociales. Y dije, pues voy a crearlo yo y voy a hablar del tema, de esto que no está hablando apenas nadie. Ahora, hoy en día sí es mucho más común hablar de la discapacidad, Sí, pero estamos hablando que hace 5 años, ya son 5 años, sí, no era tan común. claro, es verdad. ¿Y has recibido algún comentario también tipo, qué valiente eres por hacer esto, por hacer lo otro? Que al final no sé si son comentarios o tú lo consideras positivo o negativo. A ver, yo entiendo que dentro de mucho desconocimiento, dentro de ciertos comentarios hay mucho desconocimiento. Yo sobre todo lo que miro es el trasfondo de ese comentario. Es por qué está haciendo ese comentario. ¿Lo está haciendo de manera positiva o manera negativa? A mí me da igual que me digas que soy valiente o que soy fuerte si lo estás haciendo de manera positiva. Es verdad que tiene un trasfondo un poco, ¿cómo se dice?, paternalista, pero eso poco a poco se puede trabajar. El paternalismo poco a poco se puede trabajar. Pero sin embargo, si lo haces desde una manera negativa o desde el odio, eso ya es Sí. mucho más difícil de cambiar. Incluso como compasivo, ¿no? ¿No? O sea, Sí, oh, qué valiente eres, que... ¿No? el problema es ciertos comentarios como, te voy a decir un comentario fuerte de TikTok. El problema es intentar cambiar un comentario fuerte como que las personas con discapacidad nos deberían castrar y no deberíamos tener ningún tipo de descendencia. Dios. Eso sí es difícil de cambiar, prácticamente imposible. O sea, la mentalidad de esa persona, aparte de ser totalmente no sé definirla, es que esos comentarios, además, yo he visto que TikTok y otras redes sociales a veces vetan ciertos comentarios, ¿no? Pero esos comentarios cuando lo hacen desde ese odio y desde ese poca empatía, no sé, disruptivos completamente, ya no... Yo no sé qué pensarán ciertas personas, pero bueno, yo suelo decir que la persona que dijo eso tenía cierta banderita con un águila eh, en el es, centro. es bestia porque ya fuera del posicionamiento de esa persona, de la mentalidad, es que simplemente eh, el no entender que vivimos en una sociedad diversa completamente y que cualquier cosa que haga ya de por sí se sale de la normalidad, que no hay una normalidad y es positivo porque nos alimenta como sociedad, pues ya hace que cuando pasa estas cosas dices, no me cabe en la cabeza. A mí me pasó hace poco en uno de los podcasts, a una madre contaba que su hijo pues se levantaba de la mesa y cogía comida de la mesa de al lado y hubo mucho revuelo porque hubo muchos comentarios negativos sobre, pues yo cojo a mi hijo y le doy una torta y ya no vuelve a hacerlo, o yo no sé cuánto. Y era un niño con autismo y realmente, pues hombre, tienes que entender el contexto, entender la situación, ser comprensivo y abierto de mente, ¿no? Que al final es lo más Y, importante. y aprender a enseñar sin agresiones físicas. Totalmente, totalmente, totalmente. Te iba a preguntar una cosa que, referida a esto, que es si te han censurado alguna vez en redes sociales por hablar sobre algún tema en concreto. Estoy haciendo memoria. Creo que no. Creo que no. A ver, algún tema genera un poco más de revuelo, pero tocó madera. Todavía no he sido censurado en general ni nada. También es verdad que el tema de la discapacidad eh, no tiene tantos haters. O sea, tiene, pero hay otros temas que tienen mucha más controversia o la gente está más en contra. Claro. ¿Me explico? O sea, queda mal de cara a los demás decir que estás en contra de la inclusión de las personas con Sí, discapacidad. queda mal, pero
Pero la gente que realmente es extremista lo dice, o sea, lo manifiesta. Y es curioso porque hay menos, pero los que lo dicen como desde un punto de rabia y de odio. Sí. Extraño, porque yo no llego a entenderlo, la verdad. Claro, el que me quería castrar para que no tuviese descendencia, cuando tiene muchísima ignorancia. O sea, mi discapacidad no es genética. Mis Claro. hijos, si yo tuviese hijos, no tendrían probablemente discapacidad, porque mi discapacidad fue por una falta de oxígeno al nacer, no fue por algo genético. Totalmente. Y que eso es lo que tú estás diciendo, es total ignorancia sobre el tema para poder opinar. Eso a mí me gusta mucho cuando surge un debate, porque sobre todo en redes sociales hay muchas personas que pueden dar una opinión fundamentada y otras que no. Pero cuando surge ese debate, si es de forma correcta, mucha gente sale aprendiendo de ese debate. Es decir, surge el debate, se discute, pero cuando una madre, por ejemplo, habla sobre su hijo con autismo, esta persona que no tiene un hijo con autismo lo entiende, o lo escucha por lo menos. Luego ya lo integrará en su vida como quiera, pero lo escucha. Y eso es interesante que suceda. Por eso es tan importante el crear contenido sobre este contenido que creamos ahora, el contenido que creas tú, porque genera debate, pero limpia las ideas negativas de cosas que realmente pues deben de limpiarse. Sí, desde luego. Y Adri, mira, para terminar, ¿qué te gustaría que tanto los niños como niños, niñas, adolescentes, jóvenes entendiesen sobre la discapacidad y qué podría hacer su vida más fácil? Que se apoyen en las personas que le quieren, que se apoyen en las personas que de su alrededor que puedan ayudarle. Asociaciones también, en redes sociales también, buscar redes de apoyo también, incluso por redes sociales, que existimos las personas con discapacidad que creamos contenido y generamos comunidad. Y que nadie te diga lo que puedes o no hacer, sino que tú pruebes si puedes o no y tú decidas si puedes o no hacer X cosas, porque no había algo más que me diese más rabia a mí y a todos en general, todas las personas con discapacidad, que es la frase tú no puedes o no hagas eso que tú no puedes. Perdona, voy a intentarlo, ya veré si puedo o no, o incluso a lo mejor lo hago de manera diferente a ti, pero lo hago. Déjame intentarlo, ¿no? Al final. Efectivamente. Qué bonito, Adri. Eso último es muy interesante. Creo que además ayuda muchísimo a las personas que vean esto porque se sienten identificadas. Yo lo veo en mis alumnos, veo que hay niños que se frustran mucho y niñas con el hecho de no poder hacer algo, pero nadie debe de decirle no. O sea, pruébalo, inténtalo, vamos a buscar la manera de que lo haga y lo hace y ya vemos si se puede o no, si es lo tuyo, si no, porque también lo mío puede ser, no sé, jugar a baloncesto, pero lo mío puede ser jugar al fútbol, yo qué sé, cualquier cosa en general. Padre, un placer de verdad haberte tenido. Me ha parecido súper interesante lo que has contado, lo que has transmitido y pues un placer poder tenerte en el podcast de educación con él. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.